La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM. Muy buenas noches, amigos y amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a este 11º episodio de la 7ª temporada de La Grada FM. Dicho así, parece como que tengamos una saga, pero es que prácticamente es una saga del deporte aragonés que semana a semana os traemos a través de los micros y esta vez a través de la imagen de La Grada FM. Cuando son las 10:04 de la tarde, en riguroso directo, comenzamos con la primera federación. Muy buenas Muy noches, buenas noches, Francho. Héctor. Muy buenas noches. Y una primera federación que nos ha dado una alegría inmensa. La semana pasada llorábamos, nos lamíamos las heridas, pero esta semana victoria muy contundente en casa del Osasuna Promesas, en el Tajonar, que es un campo dificilísimo. Sí, yo creo que la Sociedad Deportiva Tarazona se ha resarcido bien de la derrota de la temporada de la semana pasada, aparte pues de la lesión del capitán, de Cubillas, que ya ha sido intervenido y ha salido todo bien. Y bueno, pues se plantaba en Tajonar con una inmensa niebla, un partido que ha estado marcada la niebla en este fin de semana en muchísimos partidos. Se plantaba pues el conjunto turiasonense con muchas ganas y bueno, pues es una primera parte donde prácticamente ha dominado al conjunto navarro de principio a fin del partido. Han ido sucediendo los goles, ¿no? En el minuto 35 marcaba el 0-1 Romero, que era donde abría la lata, ¿no? Y empezaba a abrir el camino para la goleada, que además creo que muy merecida. Y en la segunda parte, pues bueno, ¿no? Creo que el Tarazona hoy ha hecho un gran partido, ha sabido leer muy bien los tiempos del partido. Desde Pamplona pues achacan un poco pues el tema de la niebla, no la derrota, pero bueno, creo que la niebla es para los dos por igual y esta vez pues creo que el Tarazona ha hecho los deberes. Creo que quizás ha tenido un hándicap esta semana, ¿no? Que ha sido mantener la portería a cero, que eso es muy importante en esta categoría, y luego ha tenido la suerte pues que de cara al gol pues ha entrado todo lo que ha tenido. El 0-2 lo hacía en el minuto 58 Yannick, y luego el 0-3 en el 0-3 minuto 70 Fuentes hacía el 0-3 y ponía la goleada y se llevaba 3 puntos para recibir, muy importantes para recibir la semana que viene al Lugo en el Municipal de Tarazona. Si te parece, vamos con las declaraciones de su míster de Barrero. Sí, vamos a poner al míster. Cosa necesaria y creo que hoy pues hemos hecho un partido muy serio, donde los jugadores han estado muy bien a nivel de intensidad, a nivel de actitud, y como decía, al final es esa predisposición, esa intensidad con la que jugamos, la actitud positiva, el mantenerse concentrado en el partido. Pues a veces cuando la táctica comete sus errores o el rival comete sus aciertos, ¿no? Que el rival también juega y acierta en ciertas cosas, pues eso te lleva a poder resolver problemas que vienen generados de uno que no cerró, de otro que saltó cuando no tenía que saltar, de uno que se resbaló, cualquier cosa, ¿no? O un rival que superó a otro en el 1 contra 1 y se quedó solo y centró. Pero bueno, cuando tenemos esta actitud y vamos con esta intensidad a los partidos, pues ya lo hemos hecho anteriormente. Hemos pasado por un pequeño bache donde no hemos sido capaces de ser eso. Lo bueno es que lo hemos detectado, lo estamos corrigiendo, y entre que lo estamos corrigiendo pues ha llegado esta victoria que nos va a reforzar mucho en eso, ¿no? En el día a día que estamos haciendo en estas semanas, en ser muy, muy intensos en nuestro día a día, en ser muy currantes, en apretar,
en ir al límite, en correr, apretar, ser muy incómodos para el contrario, que creo que hoy lo hemos sido. Y a partir de ahí, pues nuestra producción ofensiva es que siempre hacemos algo, siempre sacamos. Hoy, veníamos diciendo de que no podía ser que haciendo 2 goles y 3 semanas de 2 goles y de haciendo 2 goles y 2 goles no sumásemos puntos, o sumásemos de 1. Pues ahí lo tenéis, hoy con 2, 3 goles, pero la portería 0, que también para nosotros es muy importante, hemos mejorado en ese aspecto. Bueno, pues palabras como siempre muy interesantes las que realiza el técnico, el míster de la Sociedad Deportiva Tarazona, analizando el partido cuando las cosas no van bien. Es el primero en comentarlo, en decirlo. Hoy contento por todo el trabajo bien hecho que ha realizado el conjunto turiasonense ahí en la capital de Navarra, en Pamplona, en Iruña. Tenemos protagonista, vamos rápidamente con Borja Romero. Muy buenas noches, Borja. Vamos a ver si entra Borja. Necesaria, y creo que hoy, bueno, pues hemos hecho un partido muy serio, donde los jugadores han estado muy bien a nivel de intensidad, a nivel de actitud, y como decía, al final es esa predisposición, esa intensidad con la que jugamos, la actitud positiva, el mantenerse concentrado en el partido. Pues a veces cuando la táctica comete sus errores o el rival comete sus aciertos, ¿no? Que el rival también juega y acierta en ciertas cosas, pues eso te lleva a poder resolver problemas que vienen generados de uno que no cerró, de otro que saltó cuando no tenía que saltar, de uno que se resbaló, cualquier cosa, ¿no? O un rival que superó a otro en el 1 contra 1 y se quedó solo y centró. Pero bueno, cuando tenemos esta actitud y vamos con esta intensidad a los partidos, pues ya lo hemos hecho anteriormente. Hemos pasado por un pequeño bache donde no hemos sido capaces de ser eso. Lo bueno es que lo hemos detectado, lo estamos corrigiendo, y entre que lo estamos corrigiendo, pues ha llegado esta victoria que nos va a reforzar mucho en eso, ¿no? En el día a día que estamos haciendo en estas semanas, en ser muy, muy intensos en nuestro día a día, en ser muy currantes, en apretar, en ir al límite, en correr, apretar, ser muy incómodos para el contrario, que creo que hoy lo hemos sido. Y a partir de ahí, pues... Bueno, parece que ya tenemos a Borja Romero conectado. Ya lo tenemos. Hola, buenas noches. Cosas de la técnica. Perdón, sí. ¿Qué tal, Borja? Hola, buenas noches. Todo bien. Ya te vemos al raso, ¿eh? Estás valiente hoy. Sí, hoy bien. Hoy día de estar contento, sí que sí. Una victoria trabajada frente a un filial como el filial de Osasuna, uno de los más potentes de esta primera federación. Estos 3 puntos que saben a gloria, ¿no, Borja? Sí, la verdad que son 3 puntos importantes para nosotros, porque al final, bueno, pues somos un equipo que necesitamos sumar puntos como el comer. Al final en nuestra liga, en lo que nos vamos a mover nosotros, son puntos muy importantes. Y la verdad que hoy son 3 puntos muy, muy buenos para nosotros, porque veníamos de una dinámica complicada, y sumar hoy de 3 contra un rival que venía en las posiciones media alta, pues son muy buenos para nosotros, y aparte nos dan mucha confianza. Vosotros creo que tenéis la sensación, pues como veníamos hablando estas semanas atrás, de que pues los árbitros no están siendo del todo justo en muchos momentos con vosotros. Tenéis que luchar contra todo, y se está viendo que el equipo está respondiendo muy bien a todos esos contragolpes, ¿no?, que se está llevando la plantilla a lo largo de esta temporada.
Sí, es verdad que ha habido momentos que, bueno, que en el fútbol hay momentos que la suerte te acompaña o que la suerte no te acompaña. Es verdad que ha habido decisiones arbitrales que no ha estado de cara para nosotros, pero bueno, es verdad que tampoco tenemos que centrarnos mucho en eso, porque a lo largo de una temporada son momentos puntuales, que es verdad que en ese momento te duele mucho porque son puntos que se te quedan en el camino y decisiones arbitrales que no comprende, porque bueno, la semana pasada vivimos una decisión arbitral muy gorda en nuestro campo, pero como te digo, al final creo que tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, en hacer partidos como el que hemos hecho hoy y bueno, si tenemos que agarrarnos a algo es agarrarnos a eso que hemos hecho hoy, a ser un equipo sólido, un equipo que concede poco, valiente y ofensivamente pues aprovechar las ocasiones que tengamos. Hablas de lo que os pasó la semana pasada. Nosotros desde aquí ya, pues bueno, alzábamos un poco la voz, exigíamos respeto para el equipo oye, que tampoco, que no pedimos que se os dé, pero tampoco que se os quite, ¿no? Que lo que pase en el campo, pues que sea un fiel reflejo, porque bueno, muchas veces, incluso hace unas semanas tuvimos a Iker Gil y nos decía, no, si el árbitro nos ha dicho una vez acabado el partido que no era penalti o que no era falta, que no sé, eso al final os está condicionando. Ahora recibís en el municipal pues a un histórico como es el Club Deportivo Lugo, plagado de chavales cedidos, algunos de ellos pues gente que conocemos muy bien, como es el caso de Alberto Vaquero, jugador del Real Zaragoza, o John Cabo, que también lo habéis sufrido vosotros muchas temporadas, tú con el Club Deportivo Teruel, ahora sí. Con la Sociedad Deportiva Tarazona. ¿Qué nos puedes contar del conjunto lucense? Bueno, pues va a ser un rival muy duro, partiendo de la base de que todos los rivales de la categoría son duros, pero bueno, viendo los números que tiene el Lugo, es un rival que encaja pocos goles, eso quiere decir que defensivamente es un rival que defiende bastante bien pues todas las situaciones defensivas que tiene que afrontar, y después ofensivamente, quitando el partido de hoy que ha metido 3 goles, tampoco era a priori un rival muy goleador, pero bueno, tiene gente importante en ataque, tiene gente que se desenvuelve bien en esa zona de ataque, John Cabo, los delanteros, gente que llega bien de segunda línea, Vaquero, gente que has nombrado, que son buenos atacantes de segunda línea, y es un bloque que se le ve un equipo hecho. Y bueno, nosotros pues en nuestro campo tenemos nuestras armas, intentaremos utilizarlas lo mejor posible, pues plantear un buen partido como el que hemos planteado hoy, e intentar pues dejar los 3 puntos aquí en el municipal, que para nosotros pues es donde a priori tenemos que sacar el mayor número de puntos posible para lograr el objetivo. Pues ojalá sea así, Borja. Esperemos que hacemos llamamiento domingo 8 a las 4:30 de la tarde, una buena hora para ir a ver un extraordinario partido de fútbol. Y aparte de estos 3 puntos que nos habéis dedicado a David Cubillas, oye, ¿por qué no los próximos 3, no? Sí, a ver, nosotros ya sabemos que lo que tenemos que hacer para conseguir puntos, que es pues, ser un equipo muy intenso, no perder ninguna disputa, ningún balón, no dar por perdido ninguna situación del partido, y después pues ahora mismo tenemos un aliciente muy importante, que es pues que una persona muy importante para nosotros, que es David Cubilla, pues no va a estar con nosotros seguramente el resto de la temporada, y ya sentimos que le debemos algo, y creo que eso ha calado en el equipo, y si Dios quiere pues vamos a pelear todos los partidos por sacar los puntos y dedicárselo a él. Es la verdad que tenemos de aquí a final de temporada. Pues Borja Romero, un placer tenerte como siempre en los micros de la grada. Un abrazo. Venga, un abrazo, gracias a ustedes. Finalizamos la primera federación. Vamos con el fútbol femenino. Luis Aranda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
nuestro hombre del fútbol femenino. A ver, porque Héctor parece que también se quiere unir. Vamos rápidamente con lo que ha ocurrido en la segunda federación, que han sido Venga, todo vamos rápido. buenas noticias. Son buenas noticias, Francho. Tenemos victoria de los dos conjuntos. Tanto la Sociedad Deportiva Huesca consiguió vencer en Avilés al Real Avilés por 1-2. Una victoria balsámica, ya sabemos que las semanas anteriores estaban revueltas. Y bueno, esos 3 puntos seguro que les permiten trabajar con calma y centrarse en lo deportivo, que al final es lo más importante, ¿vale? Con Yamila, que ha vuelto a mojar. Yamila Sí. y la Ayocina, con Laura Arroyo San Juan, que siempre es una extraordinaria noticia el tener a esas dos jugadoras enchufadas, sobre todo arriba. Sí, sobre todo el tema de Laura, pues bueno, que al final pues bueno, es una futbolista determinante y sí que, pues bueno, que parece que le estaba costando entrar un poquito tras la lesión, pero ya estamos, ya es ella, ya es ella. Y vamos con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que también ha sufrido, pero victoria esta mañana. Pues sí, a ver, le tocaba contra el Oviedo, que evidentemente es un rival muy poderoso en la categoría. El Zaragoza en las últimas semanas no podía estar compitiendo, no ha podido competir de la mejor manera. Iba con muy pocas futbolistas, muchos problemas físicos, incorporando futbolistas del filial. Bueno, esta semana, pues bueno, ante un gran rival, pues ha conseguido una buena victoria y creo que les permitirá pues bueno, mirar el futuro un poquito más cercano porque la competición está muy apretada, así que esos 3 puntos son vitales. ¿Contra quién juegan la semana que viene? Pues la semana que viene tenemos derbi, Zaragoza femenino, Sociedad Deportiva Huesca, un partido que estará seguro muy interesante. ¿Sabemos horario? Es el domingo, creo recordar, a las 12 de la mañana. Bueno, pues seguro que con las cámaras de Aragón Deporte, ojalá, a ver si hay suerte y me toca ponerle voz, porque la verdad es que un derbi siempre es interesantísimo. Vamos con la tercera. Bueno, pues la tercera, Federación Española, el Club Deportivo Ebro ha perdido 2-3 contra Fonsanta. La verdad es que Fonsanta es un equipo, bueno, pues de la tabla de la parte alta, un equipo con gente muy rápida por fuera, con bastante nivel. Y la verdad es que, bueno, al final el Ebro no pudo puntuar, pero estuvo muy cerca porque el tercer gol de Fonsanta es un gol en propia puerta. O sea que al final, bueno, Ebro está haciéndose fuerte en su campo. Nos alegra que se acojan a la categoría, que compitan, que estén cerquita. Y bueno, se lo ha puesto complicado, la verdad. ¿Y el filial del Zaragoza Club de Fútbol Femenino? Pues el filial tenía uno de los desplazamientos más complicados, sobre todo por la distancia. Iba a la Nucía hasta casi Alicante. Perdió 5-0. La verdad es que es un resultado bastante amplio. No hay tanta diferencia con los equipos. Son 2 equipos de un nivel muy similar. Pero bueno, por lo que me dicen, no pude evidentemente ver el partido, pero por lo que me dicen las futbolistas de la plantilla, pues bueno, al equipo rival le salió un poco todo y el Zaragoza salió un poco dormido en la primera parte y en la segunda parte estaba todo vendido. Todo el pescado por vender. Bueno, Sí. ¿y tus chicas? ¿El Valdecierro? Bueno, nosotros, pues bueno, ganamos 4-0 a Discóbolo, pero no participamos, ya que Discóbolo está eliminado de la competición por el tema de la Dana. Pero bueno, pues 3 puntos que sí que es cierto que van a sumar todos los rivales, pero también una semana de descanso y de tranquilidad que viene bien, que se aprovecha. Para interiorizar, ¿no? Conceptos. Sí. ¿Contra quién jugáis la semana que viene? ¿Contra quién juegan nuestros 3 equipos? El Valdecierro viaja hasta Barcelona para enfrentarse a Fonsanta y aquí tenemos también nuevo derbi, Zaragoza femenino contra Club Deportivo Ebro. Bueno, pues ese me parece a mí que no contaremos con las cámaras de Aragón Deportivo. No, este será el sábado y bueno, también partido interesante en el Mudéjar. Y rápidamente, pincelada de la preferente, ¿cómo van los cabecillas? Vale, pues nada, Ricla 0, 6 Peñaferranca, Real Zaragoza 2, Zaragoza Femenino 0, Cosmos 2, Unión 2, el gancho con el Casablanca aún no tengo el resultado porque empezaba a las 7:30 de la tarde y no lo han subido, aún no somos conocedores de él. Egea 4, 0 Delicias, Balsas 2, el filial del Valdecierro 4,
y Huesca 3, 2 Teruel Next Generation. Las próximas semanas descansan y bueno, pues veremos a ver qué sucede. Se nos van de puente. Tenemos protagonista, ¿no, Luis? Sí, así es. Pues vamos con ella. Con Raquel Capdevila. A ver, que tiene el micro silenciado y sin cámara también. Hola, Raquel, ¿por hola. dónde andas? Buenas noches. Buenas noches. Te tenemos tímida, ¿eh? No sale el muñeco, no nos sales tú. No. Bueno, un poco tímida, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te estás acostumbrando a ya no solamente a nuestro fútbol, al fútbol aragonés, sino a lo que es vivir en Zaragoza? Bien, se acostumbra rápido una. Muy bien, muy cómoda aquí en la ciudad, en el club y todo. Que decimos eso porque tú eres de ascendencia catalana y estás ahora aquí en Aragón participando con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Cómo te engañaron para venirte aquí a Zaragoza? Nada, no me engañaron, no. Sabía dónde venía y a por el reto. Siempre va bien un cambio y me está gustando, la verdad. Dale, Luis. Uy. A ver, que tengo a Luis ahí calladico. ¡Luis! ¿Me escucháis ahora? Te escuchamos perfectamente. Vale, bueno, nada, simplemente con referencia a lo que Raquel ha vivido, pues bueno, en el fútbol catalán, ¿qué le parece cómo se está trabajando aquí en la comunidad? Bueno, tampoco te digo que no es tan diferente, ¿eh? Al final es fútbol, menos tiquitaca, pero bueno, salimos con balón, luchamos, al final no noto la diferencia, si te digo la verdad. Mejor. Tú vienes de la cantera del Español, ¿no? Raquel. Bueno, del Español y del Barça, las dos. Y del Barça. Bueno, eso nos lo tienes que explicar. ¿Cómo una jugadora puede estar en esas dos canteras tan diferentes? No. Mi paso por la cantera del Español fue muy rápido, un añico solo. Y luego ya en Barça he estado más años ahí, 5 años. Así que diría más que soy de la cantera del Barça, la verdad. Más de la cantera del Barça que la del Español. Bueno, esta semana os enfrentabais pues a todo un coco de la categoría. Esta mañana se sufría, pero 3 puntos que os devuelven algo de tranquilidad, ¿no, Raquel? Sí, la verdad que nos hacían falta por todo lo que estamos trabajando día a día, cada semana. Y al final nos han perjudicado un poco las lesiones y todo, pero hoy se ha notado el equipo que somos y podemos hacer, la verdad. Muy contentas todas y orgullosas. A ver, Luis, que te toca. Bueno, la última mía para Raquel. Bueno, ¿cómo veis al equipo? ¿Creéis que podéis finalmente conseguir, bueno, incluso el objetivo ese de acercaros a los puestos de playoff o los puestos de ascenso? Sí, hombre, estamos ahí cada jornada, cada semana ahí luchando para eso. Al final, todas creemos en nuestro trabajo, en lo que podemos llegar y nada, día a día, sin mirar al futuro. Pues yo te voy a hacer la última mirando el futuro, ¿vale, Raquel? Tenéis derbi, el derbi aragonés en la segunda federación, que yo diría ya que es todo un clásico de nuestro fútbol ante la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Qué partido te esperas y qué datos o qué realzarías del conjunto de la Sociedad Deportiva Huesca? No, a ver, un partido más, es verdad que hay la ilusión del derbi y todo, que siempre está ahí, pero nada, nosotras a lo nuestro, a seguir por esta línea que hemos empezado este fin de hoy y a seguir trabajando y nada, trabajo duro, se basa todo. Al final dependemos de nosotras solo, que eso es lo bueno y la verdad que eso es lo mejor, depender de nosotras. Y nada, que venga el Huesca y vamos a dar espectáculo.
Pues con eso nos quedamos, con que deis espectáculo. Hacemos llamamiento 12 de la mañana a disfrutar de ese partido. Un abrazo, Raquel. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Raquel. Hasta luego. Bueno, Luis, nos Bueno, vamos ya con la Francho, preferente. Un que abrazo. vaya bien. Rafa, gracias. ¿Estás por ahí? Muy buenas, aquí estoy. Míralo, ya lo tenemos. Vamos rápido con la preferente. En un grupo, bueno, dos grupos que semana a semana, si nos dedicáramos a las apuestas, lo tendríamos un poco jodido, ¿eh, Rafa? Sí, esta semana sobre todo, y sobre todo en el grupo 1, porque es verdad que hay yo creo que un beneficiado de toda esta movida, que es el Casetas y el Gurrea, ¿vale? Y los demás, pues ahí se van dejando puntos. Hemos tenido un Casetas 4, Jacetano 1, Alcindendo Ranillas 0, Sariñena con cambio de Mister 1, Peñafragatina 0, que les permite coger aire, un Santa Anastasia 0, Gurrea 1, Santa Anastasia que venimos hablando que parece que se quiere enganchar pero no termina, y el Gurrea, que es uno de los equipos que nombrábamos al principio y que parecía que nos estamos olvidando un poco de él, pero que ha hecho muy buenos resultados las últimas 5 jornadas, se está metiendo arriba. Un Alto Ricón 2, Fraga 2, Salavense 2, Ontiñena 2, Peñaferranca 2, Robles 2, Sabiñánigo 1, Internacional de Huesca 1 y quinto 0, Delicia 0. Nos vamos a la clasificación, pues de los 6 primeros solamente ha conseguido ganar el Gurrea, que viene con una muy buena dinámica, que ha sacado 4 de los últimos 5, y un Casetas que también ha hecho 4 de los últimos 5, entonces está muy bonito, está Ontiñena con 28, Internacional de Huesca y Casetas con 27, y luego quinto 26 y Robles 24, recordemos, con un partido menos, y vamos a meter en esa parte de arriba al Gurrea, ¿no? que lleva 21 puntos. Y por abajo, pues esa victoria del Sariñena hoy, que le ha permitido, pues por lo menos ponerse a un tiro del Sabiñánigo en la parte de abajo, con 12 puntos, Delicias 8 y Peñafragatina y Jacetano cierran la clasificación con 6 puntos. Y en el grupo 2... Vamos a ir por el grupo 2. En el grupo 2 había un partido que estaba destacado por encima de los demás, que ahora lo nombraremos. Había un Cella 3, Escalerillas 1, Alcañiz 1, Mores 0, Atlético Teruel 3, Cariñena 0, Alcoriza 0, Playano 3, Magallón 0 y Illueca 1. Este resultado yo creo que si al final el Illueca, si no había presentado su candidatura a todo, yo creo que hoy ya la ha presentado definitivamente, porque ha ganado un campo muy, muy, muy complicado. San José 2, Mayén 0, Cariñena 1, Calatayud 0, que era el partido de la jornada. Consiguió el Cariñena con bajas, pues doblegar a un Calatayud que venía en una muy buena dinámica. Montecarlo 3, Sporting Alcañiz 1 y Borja 7, Herrera 0, que viene a confirmar el buen estado de forma del Borja y el mal estado de forma que tiene ahora mismo el Herrera. Por arriba, pues tenemos al Cariñena, pues, líder con 31 puntos, pero tenemos ya seguido al Illueca y al Alcañiz con 29. Y por detrás se queda Calatayud con 26, el equipo de moda braiano con 25, que sigue a lo suyo y ganando y jugando bien. Y pues como en el grupo 1, pues vamos a meter también al Borja, ¿no? en esta pelea, que poco a poco va cogiendo el ritmo, y ha ganado ahora 4 de los últimos 5 partidos y le ha permitido pues ya volver a encaramarse en las posiciones de arriba. Y por abajo, pues el Herrera, que lleva 6 semanas seguidas perdiendo, si no me equivoco, 14 puntos, Mores 12. Y en descenso tenemos el Cariñena, el Sporting Alcañiz, el Cella y el Alcoriza. Cella y Alcoriza, pues la verdad es que se están quedando muy atrás. ¿Le va a dar al Borja? ¿Tú crees que le va a dar después del comienzo tan horroroso de temporada? A ver, yo creo que por puntuación sí que le podría dar, porque es que al final el grupo está muy disputado, hay rivales, pues por ejemplo San José o el Magallón, que son rivales que no están en la parte alta. Yo San José pensaba que podía a lo mejor dar un poco más y que seguro que rascan puntos. Y lo que hablábamos del Playano, pues el Playano también es un rival muy, muy incómodo. Yo creo que hay que esperar un poco. Por ejemplo, Cariñena llevaba una ventaja muy grande. Es verdad que no ha perdido ningún partido, pero ha empatado 3 de los últimos 5. Entonces, bueno, vamos un poco a ver cómo va. Desde luego, el que ahora mismo está por encima de los demás es el Alcañiz, que cuenta sus 6 últimos partidos, creo que por victorias, y la verdad es que está muy bonito esto, está muy bonito. Como decimos siempre, esto es una maratón. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Y sí, quedan
muchísimas jornadas. Y si no, que se lo digan al flamante nuevo míster del Sariñena, un viejo conocido de esta casa. Hola, Diego buenas San tardes. Juan, ¿Qué muy tal? buenas noches. Buenas tardes. Bueno, lo primero, enhorabuena. Y se ha cumplido esa máxima, ese axioma del fútbol, ¿no? Entrenador nuevo, victoria segura. Pues en este caso sí, sufriendo como viene siendo toda temporada, pero bueno, lo importante, 3 puntos. Tenemos que recordar que tú estabas de segundo de Benedí. A Benedí, pues bueno, no le han querido dar más chance y te ha tocado asumir un reto importante, Diego. Pues eso es, después de que ha sido una semana complicada para todos, destituyen a Benedi al principio de semana, me comunican a mí de que tengo que asumir la responsabilidad de esta semana del club. Entrenamos el viernes bien y hoy pues estaba yo solo y la verdad es que, bueno, por suerte ha salido todo bien, así que contento. De mister a mister, dale, Rafa. Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿no? por ese resultado y nada, un poco te quería preguntar que cómo se hace para hacer lo que has hecho, que es muy complicado, ¿no? Porque al final estás dentro de una dinámica de un vestuario con muchísimos problemas, no vienes de fuera, sino que estás dentro y asumes un rol un rol distinto. ¿Y cómo has afrontado la semana? ¿De qué manera lo has pensado? Pues para sacar los 3 puntos, que al final era lo que interesaba, ¿no? Claro, pues el objetivo principal de la semana era de que todo el ruido que supone este tema, que los jugadores al fin y al cabo se centran en lo importante que es jugar. Este mensaje lo hemos repetido durante toda la semana, porque al fin y al cabo los jugadores estas cosas sí que les afecta y estamos en una situación que no nos podía afectar más. Sabíamos de que este partido era vital y más jugando en casa, un rival directísimo y bueno, agradecer a cada uno de los jugadores porque la verdad es que hoy le han dado todo. Diego, ¿vas a estar de forma interina o se va a buscar un nuevo míster que No. te han comunicado el club? El club está buscando un nuevo entrenador que se hará oficial en los próximos días y yo continuaré en el club como segundo de esa persona. Fíjate tú, Rafa, lo que es Diego, que empezó bien jovencico. Yo tuve la suerte de poder entrevistarlo como a ti, como a Rafa, cuando estaba con su división de honor juvenil, con el Olivar. Y cómo habéis crecido, amigos. Madre mía. Bueno, al final, pues yo creo que van pasando los años y vas pasando a lo mejor con gente, con entrenadores. Yo, por ejemplo, este año que estoy en la faceta más de analista, pues estoy viendo a Moisés y aprendiendo cosas. Y al final yo creo que es importante, aunque cada uno tengamos nuestra propia personalidad, pues cuando te toca tener un rol, aprender y disfrutar al máximo. El otro día estuve en las jornadas de los entrenadores y vino el segundo entrenador de la selección española femenina y dijo una frase que me gustó mucho, me llamó mucho la atención, ¿no? Que al final cuando vas a un sitio tienes que tener claro cuál es tu rol y trabajar para ese rol, porque si no, no aportas cosas. Entonces al final yo creo que el segundo entrenador es una figura súper importante y ahora pues si te ha llegado la oportunidad, pues fenomenal, y si vuelves otra vez de segundo entrenador, pues seguro que vas a aportar muchísimo a esa persona. Así que muchísima suerte, porque he oído campanas de quién puede ser el posible entrenador y es un buen amigo mío y un pedazo de exfutbolista. Así que si al final se confirma, ojalá os vaya bien y podáis hacer un buen año. Ojalá, la verdad. ¿No vais a soltar prenda o qué? Yo es que en esto del periodismo de la prensa rosa no sé si puedo decir nada, con lo cual yo me voy a callar y ya lo veremos. Te va a tocar aprender, ¿no, Diego? Sí, me va a tocar aprender. Ya sabes que cada semana se aprende. Pues oye, agradecerte que hayas estado con nosotros esta noche con tus primeros 3 puntos en la preferente como primer técnico. Ojalá sean muchos y lo dicho, un placer tenerte de nuevo en tu casa, amigo. Un abrazo. Nada, el placer es mío. Un abrazo. Bueno, Rafa, lo dicho, nos vamos ya con la tercera. Un abrazo. Otro, cuidarse, adiós.
Vamos rápidamente con la tercera división. No sé si estará ya Laura Ferrer por ahí con nosotros. Aquí estoy. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Bueno, la tercera, que hablamos de la preferente, que está emocionante, pero es que la tercera cada semana da miedo, ¿eh? Bueno, miedo, emoción, y fíjate que estamos todavía en la jornada 12ª. Todavía quedan partidos para acabar esa primera vuelta, que de hecho ya vamos o adelantamos que la jornada 13ª se va a disputar el próximo viernes, y así los chicos van a tener un poquito de descanso, ¿no? También merecido a estas alturas de temporada. Se adelanta la jornada a este viernes y si te parece vamos con esta jornada 12, donde había dos partidos que abrían la jornada. El primero, el Huesca B, el filial del Huesca, que recibía la visita del Caspe, y victoria para los altoaragoneses por la mínima, 1-0. Pues sí, además el solitario gol de Raúl Ojeda dejaba el líder momentáneo a la Sociedad Deportiva Huesca, esperando lo que pudiera dar de sí la jornada de hoy, y esperando también lo que luego comentaremos el partido del Club Deportivo Binefar, pero bueno, que los chicos del filial orcense durmieron como líderes, y como digo, con ese tanto de Raúl Ojeda en el minuto 76, y un Caspe que lo intentó, pero que no pudo derribar esa portería defendida por Eloy Moreno. Y como decimos siempre, pues esta ahora le viene todo de cara al filial y azulgrana, y ahí está, bueno, pues ahí está comandando en lo más alto de la clasificación. Partido también de sábado tarde a las 4 en la Corona, Almudévar 0, Epila 0. Pues efectivamente, y un Almudévar que sí que dispuso de ocasiones claras, un tiro de Troyen que fue rozando el palo. El Épila la tuvo en el minuto 91 en un remate de los Fablos. Antes Ariño también había tenido un al palo. En definitiva, 0-0, no les vale ninguno de los dos, menos todavía el Almudévar, que se mete en problemas, porque luego si repasamos la clasificación, el Almudévar se ha metido en zona de descenso, y muchas tarjetas amarillas, 5 tarjetas amarillas que vio el Almudévar, por 2 el Épila. Tablar 0-0 y, como digo, un Almudévar que se ha metido de momento en problemas. Francho. Vamos con los partidos ya de domingo. El que abría a las 12 de la mañana, el Zuera visitaba el conjunto arlequinado del Club Deportivo Ebro, y derrota de los zuriafianenses 1-2. Efectivamente, un Club Deportivo Ebro que se desquitó de esos últimos resultados negativos, ganando al Zuera. Un tempranero gol de Muñoz en el minuto 9, y luego Oli empataba para el Zuera. Después Paqui en el 68 anotaba el gol de la victoria, y para no perder esos puestos de privilegio, y ahora el Fuera pues se marca la salvación con los mismos puntos que tengo aquí en la clasificación que el Almudévar precisamente, pero bueno, por ese gol a verás, es todavía, como decimos, una clasificación que se encuentra a esta jornada con esa puntuación, pero que, como decimos, está también muy, muy, muy igualada. Hablabas del líder, del Binefar, en ese enfrentamiento que la semana pasada tú ya nos decías que iba a ser para ti el partido de la jornada, y de hecho es que lo ha sido. Binefar 3, Cuarte 1. Pues el líder que no perdonó y que certifica ese buen momento por el que atraviesa. Fíjate que la pasada temporada pues pasó por varios problemas, con prácticamente una plantilla muy renovada, con muchos jugadores nuevos, con un entrenador que se hizo cargo también, pero que es muy joven, y como pues que van como un tiro. Al final, como digo, el líder que no perdonó, no pierde, fíjate, desde el 21 de septiembre, y hay que decir también que en la portería Rafa Hidalgo se lesionaba, tuvo que ser sustituido, parece que tiene problemas a los gemelos, de hecho le tienen que hacer pruebas el próximo martes, y deseamos que no sea nada, lógicamente, y pronta recuperación. Samitier en el minuto 26 hacía ese primer gol, luego empataba a Gassama en la segunda parte, y posteriormente Izan y Daguisi pues hacían ese 3-1, con lo cual un Club Deportivo Binefar intratable, con 27 puntos en la tabla y con tan solo un partido perdido, como decimos, desde el 21 de septiembre, y no conoce la derrota. Y aquí viene una de las primeras sorpresas. Primera victoria en Piedrabuena de los locos del Piedrabuena, del Club Deportivo Obrea, ante el Tamarite, 2-0. Hombre, y pues desde luego que para ellos muy merecido, porque la lucha y la ha buscado, lo estaban haciendo a lo largo de toda la temporada, y ha llegado. Era una victoria necesaria para creer. Como te decía, en fútbol los resultados son los que te hacen creer, recuperar esa confianza perdida,
y eso es la mayor, digamos, acicate que pueda tener un futbolista y un equipo, ¿no? Vencer para recuperar esa confianza. Pues 2 goles, 2 golazos, además de Pablo Agustín, era el bigoleador del partido. Torcal luego en el minuto 89, doble amarilla, acabó expulsado, con la consiguiente, como digo, siguiente expulsión. Y como digo, victoria importante. El Club Deportivo Brea no sale del descenso, pero ya tiene 9 puntos y desde luego esta victoria era más que necesaria, como digo, para recuperar esa confianza sobre todo y el creer en sí mismo. Otra de las sorpresas, Seguimos, y no sé si la compartirás, victoria del Club Deportivo Belchite en el campo de la Andorra, 0-2. En el tan complicado estadio de la Andorra, el campo de la Andorra, pues fíjate lo que le supone al Belchite, que también estaba buscando esa victoria como agua de mayo que le cayera, ¿no? Cotoño y Lobede fueron los autores de los goles y un Belchite que con 9 puntos pues sigue en zona de descenso, pero como decimos es una victoria de domicilio en un campo tan complicado, tan difícil, siempre con la afición de cara apoyando a la Andorra, el conjunto minero, pues Belchite desde luego suma 3 puntos de oro estas alturas de temporada, Francho. Pocos equipos me parece a mí que van a mojar en el Endeiza, ¿eh? Y la verdad es que muchísimo mérito esa victoria del Belchite. Empate, de nuevo, entre el conjunto minero, el Club Deportivo Trías, que visitaba Jumaya. Calamocha 2, Utrillas 2. Pues fíjate, un partido también muy movido, con muchísimas alternativas para ambos conjuntos. Fonsi ponía el 1-0 para el Calamocha de penalti. En el minuto 70 Miranda marcaba el 2-0 y no había nada definitivo. Y a veces ya sabes que a veces en fútbol es un poquito engañoso ese 2-0, porque a veces el equipo que va ganando por 2-0 baja un poquito las revoluciones, el equipo contrario se crece y al final es muy peligroso. Y de hecho así ha sido, porque en el minuto 72 Somate acortaba distancias y Hernández en el 89, bueno, pues de un golazo de chilena, ponía esas tablas definitivas 2-2, un puntito reparto de puntos en Jumaya. Fíjate, devolvía la misma jugada, el mismo gol que le metió al Valencia en Copa del Rey, de chilena. Pues eso. Eso de Valencia no me acordaba. Sí. Un clavado, además. Sí. Ahora que lo dices, quiero verlo. Sí, totalmente. Bueno, vamos con el penúltimo encuentro, el que disputaba la Unión Deportiva Fraga frente al Club Deportivo La Almunia. Victoria para los fragatinos, 2-1, y el Almunia que parece que se desinfla. Bueno, y eso que empezó marcando, que empezó ganando con ese gol de Eder Díez y el conjunto fragantino que no se vino abajo, y Unai Jodar que repetía también. Ha sido una jornada donde hemos visto varios dobletes de futbolistas, en esta ocasión de Unai Jodar, que lo hacía en el 65 y en el 89, y el Fraga que sumaba esos 3 puntos que, bueno, pues le dan tranquilidad a la clasificación en estos momentos después de transcurrirse 12 jornadas. Y el último encuentro, el que iban a enfrentar el Atlético Monzón y al Club Deportivo Fuentes, victoria para los montisonenses 3-0. Un encuentro pues que, bueno, no ha tenido mucha película, ¿no? No, quizás puede ser el partido quizás más tranquilo o más cómodo de la temporada para el Atlético Monzón. En el minuto 18 ya Nicolás Macro hacía el 1-0 y a mediado la segunda parte otros 2 tantos también repetía el futbolista del Club Atlético Monzón, Muñiz. Así que 3 puntos también para el Monzón, y un Fuentes que de momento con 16 puntos, bueno, no puede tener demasiada preocupación, pero bueno, tampoco se puede descuidar. ¿Qué jornada tenemos? La del día 6. ¿Qué nos invitas a ver? Bueno, pues fíjate, aquí hay un Club Deportivo Ebro Binefar. Ojito. Un Club Deportivo Ebro Binefar que se jugará a las 4 de la tarde. El Fraga Huesca B. Vamos a ver que son capaces si siguen en esa línea el conjunto azulgrana, el conjunto ostense. Y por la parte baja de la tabla, Juanse Belchite Almudévar, en el Tejar. Como digo, el Almudévar también se ha metido en problemas con los últimos resultados. Y el Belchite, que con esa victoria me imagino que querrá certificarlo en su campo en el Tejar. Pero como digo, el próximo viernes, el resto de la jornada es la Almunia Utrillas, Fraga, Huesca B, que decíamos, Cuarte Andorra, Epi La Brea, el Fuentes que recibirá al Calamocha, Belchite Almudévar,
uno de los partidos de la jornada por la parte baja de la tabla, el Ebro Binefar por la parte alta, Tamarite Monzón y Caspe Zuera. Pues mira, si te parece, vamos a hablar con uno de los protagonistas de esta tercera división, que es Luis Pardillos, el jugador, el mediocentro argentino, por la posición, porque es aragonés, que juega en el Club Deportivo Túnez. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Un jugador que ha pasado de actuar de central, que siempre lo hemos conocido en esa posición de central, a esta nueva posición de pivote argentino. ¿Cómo te estás encontrando? Sí, totalmente lo que dices. Empecé la temporada de central, donde más cómodo me he sentido siempre y más veces he jugado, así como variando con el lateral, principalmente derecho, donde también me he empleado en bastantes ocasiones, pero con la llegada del nuevo míster me empezó a colocar ahí de pivote y muy cómodo, bastante seguro y contento y trabajando lo máximo posible para ayudar al equipo. Buenas noches, Luis. Hablabas de esa nueva posición, decías que te encuentras cómodo, has adelantado un poquito la posición, pero bueno, de cualquier manera, ya sabes que a veces los entrenadores también les gusta tener a futbolistas polivalentes que en un momento dado puedan ejercer en esa posición anterior que estabas, ¿no? Efectivamente, nunca viene mal y bueno, de hecho hoy en el partido he empezado de centrocampista y he terminado de central. Nunca sabes dónde te puede poner el míster, pero siempre está bien, ya no solo a nivel de equipo, sino a nivel individual para que puedan contar contigo en el mayor número de ocasiones. Al final lo importante, como siempre decimos, ¿no? Es jugar, sea de lo que sea. Y hombre, si como dice Laura, si eres un jugador tremendamente polivalente, pues las posibilidades que le das al equipo y sobre todo al míster, ¿no?, de utilizarte son muchísimo más grandes. Hablamos del partido que os enfrentaba ante el Atlético Monzón. ¿Os esperabais un Monzón tan resuelto en el Isidro? Pues mira, bueno, el partido ya ha empezado mal porque ya de camino al partido el autobús nos ha recogido tarde, nos hemos perdido y hemos cogido el camino que no era. Hemos llegado justos con la hora para calentar, cambiarnos y empezar el partido, que no es excusa, pero luego nosotros en el terreno de juego, que es donde se acaba decantando la balanza, no hemos estado nada finos, muy desordenados, no acertábamos en pases ni en lo básico que teníamos planteado. Luego ya nos ha venido el primer gol a balón parado de córner por un error en la marca, donde rematan solos. Y a partir de ya, descontrol total, nos hemos acelerado demasiado, no hemos encontrado esa calma de dar 4 o 5 pases para mover un poco al rival y poder crearles peligro. Y los 2 últimos goles han sido la puntilla. Ellos han estado un punto por encima y se han notado. Bueno, pues es de agradecer, ¿no?, que reconozcáis lo ocurrido. Es verdad que no puede servir de excusa lo que comentabas, pero ya ese, digamos, os trastoca un poco, ¿no?, los planes de llegar al campo a preparar todo tranquilos, aunque lo hayáis trabajado durante toda la semana. Son de esos partidos que por mucho que hagas ya se enquistan y ya no se puede salir de ahí, en una palabra. Efectivamente, te trastoca un poco y te descoloca, pero bueno, no puede servir de excusa. El terreno de juego es el que manda y han sido totalmente superiores, que se ha visto reflejado en el marcador. Así que toca hacer autocrítica, corregir los fallos y preparar el siguiente partido ya con mentalidad en Calamocha. Hablamos del siguiente encuentro. Recibís en San Miguel al Calamocha, otro de los equipos que también empezaron muy bien la temporada, pero han tenido su zona valle con una serie de resultados de empates que están, pues bueno, llevando al equipo a esa zona media de la tabla clasificatoria. ¿Cómo pensáis recibir al Calamocha? ¿Qué Calamocha te esperas en San Miguel? Bueno, pues Calamocha, un conjunto que tampoco sabes muy bien por dónde pillarlos porque tienen grandes jugadores y es un buen equipo, pero tan pronto te hacen un buen partido como te la lían en cualquier momento y no dan una. Entonces tienen carencias que nosotros vamos a tratar de aprovechar y plantear de la mejor forma,
para, bueno, poder meterles mano, que yo creo que si estamos bien, que confío en que sí, podremos llevarnos los 3 puntos. Estoy mirando la clasificación y antes, pero fíjate, el Calamocha es el rey del empate, 7 empates. De hecho, estábamos comentando después de ir por delante 2-0, lo peligroso que es a veces ponerte 2-0, porque a veces uno se relaja y si te acortan distancias acaban empatando, pero bueno, eso de cualquier manera no significa nada, simplemente es un dato, no sé, Luis. Sí, es un dato que hay que tener en cuenta, ya que todo suma, y es bastante importante plantear los partidos también según las condiciones del rival, ya no solo centrándote en ti, sino en lo que hace el equipo al que te vas a encontrar. Mira, decía Jaime Llena Grande, Luis, te has traído tifosis, Estás viendo tifosis el programa. Bueno, dentro de lo personal, tú la temporada pasada estabas en la Sociedad Deportiva Egea, conjunto que ascendió a la segunda federación. Este año, pues bueno, decides cambiar de aires. Me imagino que sobre todo pues para ganar minutos, ¿no? Para sentirte futbolista y sentirte importante en este proyecto del conjunto del Club Deportivo Fuentes. Pero, ¿dónde está el techo? ¿Dónde está tu reto, Luis? Techo, no pongo ningún techo. Lo importante pues es seguir trabajando, esforzándote al máximo, y ya no solo lo que se ve en los entrenamientos y partidos, sino después fuera, a nivel gimnasio, preparación aparte, entrenamientos individuales y demás. Y quién sabe dónde se puede llegar, ¿no? Al final el fútbol te pone en tu sitio, y quizás hay que tener un punto de suerte, pero yo creo que si sigo por esta dinámica, ya no solo bajo mi opinión, sino por el feedback que voy recibiendo de cuerpos técnicos por los que voy pasando, compañeros, sobre todo con más experiencia, que llevan más años viviendo esto, pues te dicen que puedes llegar más lejos. Quién sabe si el año que viene poder, o incluso aspirar a un segunda red, y siempre está el sueño de seguir soñando y llegar a lo más alto, ¿no? Oye, Luis, jugar esto la jornada del próximo viernes, lógicamente viene unos días de descanso que no va a venir nada mal, por muchos motivos, pues eso, para recuperaros un poco, despejar un poco la mente, los lesionados también que tengan más tiempo de recuperación. Yo creo que también es muy merecido este pequeño descanso que vais a tener, ¿no? Sí, totalmente. Y es que no, es una carga de partidos constantes, y siempre viene bien el tener un par de días o 3 para desconectar, cambiar de aires, y aunque sigas conectado de cierta manera, el cambiar un poco Sí, pero... ese chip. Chip muy necesario, ya no solamente por ellos, sino también por las novias, las familias y demás, que tampoco les den mucho el pelo el fin de semana. Y oye, que ya es que no, también pues es de agradecer. Luis, comentabas que tu objetivo, pues bueno, es el seguir creciendo, ¿no? Dentro de nuestro fútbol. Vienes también de la cantera del Real Zaragoza, has estado sobre todo, pues bueno, en equipos importantes. Lo que comentamos, para ti el Fuentes es una forma también de reivindicarte, de sentirte futbolista, de que te vean, sobre todo en la cancha, que te vean la polivalencia que estás teniendo dentro del terreno de juego. Pero te tengo que preguntar, y ahí acabamos, sobre todo por cuáles son tus retos personales en esta temporada, y si van de la mano de este equipo del Fuentes, que es un equipo pues al que todo el fútbol aragonés lo ha tenido presente, ya no solamente por el hecho tan luctuoso de que fue el fallecimiento de Luismi, sino también, pues bueno, por haber plantado cara a Osasuna en su cancha, en su campo, y haber sido uno de los equipos más queridos, ¿no?, en aquella Copa del Rey. Exacto. Fuentes es un equipo muy recordado por todos y muy conocido, que pese a ser un club humilde, todo el mundo lo tiene en muy buena estima, y bueno, respeto le tenemos a todos, pero miedo a nadie. Ahí estamos en mitad de tabla, pero vamos a luchar por tirar para arriba. Si este fin de ganamos, son 3 puntos de oro que ya te impulsan un poco, e individualmente, en cuanto a los retos a los que me preguntabas, principalmente contar con, como bien decías antes, la mayor cantidad de minutos posibles, ya que, bueno, el año pasado
Fue una temporada muy buena a nivel colectivo y a nivel individual he aprendido mucho y, vamos, he notado una subida de nivel increíble. El estar en un club como el EGA con los compañeros que tenía me ha dado muchas cosas y ahora es cuando tengo que tratar de demostrarlas, meter ahí un plus en el terreno de juego y que me vea la gente y un poco eso, ¿no? Para ya ir subiendo de nivel y quién sabe a dónde se puede llegar, como bien comentábamos antes. Pues Luis Pardillo, es un placer tenerte aquí en los micros de la grada, desearte todo lo mejor, desearos todo lo mejor al Club Deportivo Fuentes, también a nuestro excompañero Álvaro, que es el hombre que lleva las redes del club, que puntualmente va informando de todo lo que ocurre con el Club Deportivo Fuentes. Y lo dicho, hagas lo que hagas, estaremos detrás de ti. O sea que prepárate, porque es la primera de muchas. Un abrazo, amigo. Muchísima Perfecto, suerte, Luis, y que Muchas tengas las cosas tan claras y con esa mentalidad positiva. Gracias, chicos. Que vaya bien. Igualmente. Bueno, Laurica. Venga. Cerramos la tercera y nos vamos con la segunda ya. Bajamos el telón de la tercera. Exacto, bajamos el telón de la tercera. Un abrazo, hasta luego. La semana que viene. Hasta luego. Ya sabéis que la voz de la segunda federación aquí en la Grada FM es la voz de Héctor Bravo. Buenas noches, Héctor. Muy buenas noches de nuevo, Francho. De nuevo, vamos como el Guadiana, tú. Sales al principio, te escondes y al final. Bueno, una segunda federación que hemos tenido absolutamente de todo. Sí, la verdad que ha sido todo la vida una para ver. jornada. Suspensión de partidos por la boira. Alguno que ha habido amago, pero que al final se ha jugado, como el de esta mañana. No sé, ilumínanos. Ha habido de todo esta jornada. La verdad es que para nuestros equipos aragoneses pues ha sido un fin de semana pues complicado, ¿no? Sobre todo pues por aquí, por Aragón, que ha habido muchísima niebla este fin de semana y bueno, pues si te parece, pues empezamos con la derrota del Utebo en el campo de las instalaciones del Eibar, las instalaciones de Umbe. Visitaba un filial de la Sociedad Deportiva Eibar, pues que venía muy fuerte, ¿no? Venía haciendo las cosas muy bien el filial y al final pues sabemos que los filiales vascos tienen todos un potencial tremendo y bueno, pues jugaba su partido también el conjunto de Juan Carlos Beltrán y tenía sus opciones, pero al final pues todos sabemos del potencial de estos equipos. Cuando van arriba pues es por algo, ¿no? Y estos equipos pues estos partidos se deciden por mínimos detalles y bueno, pues esta vez pues le tocaba la cruz al conjunto de Juan Carlos Beltrán, pero bueno, tiene que seguir trabajando durante la semana y preparar el partido de la semana que viene en Santa Ana y bueno, pues volver a conseguir la victoria y volver a estar ahí arriba y ya está. Un tropiezo pues que al final entra dentro de los planes porque como he dicho, la Sociedad Deportiva Eibar B viene haciendo las cosas muy bien y es uno de los serios candidatos para ascender a Primera Federación. Hablábamos del partido, bueno, el Eibar B, que ya lo pudimos ver la semana pasada frente al Club Deportivo Teruel, un conjunto que es capaz de plantarte cara y morir en el encuentro hasta el último minuto. Jugar en sus instalaciones, pues bueno, todos sabemos lo que es un campo de los más complicados para poder rascar y los chicos del Utebo, pues bueno, lo intentaron y no pudieron. Al igual que la Unión Deportiva Albastro, que visitaba las Gaunas a enfrentarse contra el todopoderoso, contra la poderosa Unión Deportiva Logroñés, que tenía míster interino, que todavía no sabemos si se va a quedar o no, pero que se despachó con un 3-0 y adiós, gracias. Sí, la verdad que al final, pues bueno, el Logroñés pues lleva una marcha más, ¿no? Y además, pues al final, pues se pone todo muy de cara, ¿no? Además, en el minuto 8, pues marca un viejo conocido del fútbol aragonés como es Álvaro Barrero, marcó el primer gol en el minuto 8 y ahí se le pone todo de cara al conjunto riojano y bueno, pues el Barbastro pues que no está teniendo del todo pues suerte este año. Ya comentábamos la semana pasada pues que también
pues con las lesiones que está arrastrando de sus delanteros, tanto de Aldair como de Adrià de Mesa, que quizás pues, sean uno de los referentes para luchar ahí arriba, ¿no? Y tener un poco más de opciones en la parte de la delantera y no está siendo el caso, y la verdad que le está costando muchísimo al conjunto de Dani Martínez, pero bueno, al final pues tenemos que tener fe, ¿no? Al final pues el año pasado parece que se repite la historia, ¿no? Ahora pues tenemos el tema de la Copa del Rey, que pues bueno, pues a ver si un poco empuja al Municipal y engancha un poco a la gente joven a ir durante el resto de la temporada. La temporada pasada fue el Barça, este año es el Español. Ahora hace un rato leía que tenían ya vendido el 50% del aforo. También es verdad que al ser entre semana pues quizás no haya ese lleno, ¿no? Y el atractivo que trajo el Barça pues seguramente no es lo que traiga el Español, pero bueno, al final pues habrá una buena entrada en el Municipal. Y lo que sí que comentar que el estado del terreno del juego no está en sus mejores momentos. Al final este tiempo pues está machacando mucho estas instalaciones de césped natural, está entrenando mucho en hierba artificial para cuidar el césped, pero vamos, no termina de estar en su mejor momento, así que se va a ver un partido muy, muy del fútbol de barro el martes en el Municipal de Barbastro contra el Club Deportivo Español. Bueno, y los que también no han hecho los deberes han sido los chicos del Real Zaragoza, del Deportivo Aragón, que perdían contra la Real Sociedad C. Teóricamente, uno de las cenicientas de este grupo, por lo que llevamos disputado de estas 13 jornadas, 1-2, y bueno, y como decíamos, a Dios gracias, que nos han ido con más goles, los zaragocistas. Sí, al final, pues bueno, también muchísima niebla esta mañana en la ciudad deportiva, muchísimo frío, y bueno, al final yo creo que hoy sí que es verdad que viendo el partido no se merece la derrota el conjunto de Emilio Larraz. Ha tenido muchísimas ocasiones, ha intentado pues por todos los medios el llevarse los 3 puntos hoy y sumar 3 puntos más en el casillero. Han llevado el peso del partido, pero al final pues han llevado el batacazo, ¿no? Con el 0-1 en el minuto 16. Pero bueno, aún así pues han seguido intentándolo. Luego sí que es verdad que el gol también, justo antes del descanso, en el minuto 47, marcaban el 0-2. Luego en el 59 se enganchaban con ese gol de Joha que recortaba distancias. Se lo ha intentado por todos los medios con Joha volcado al ataque, Pablo Cortés, con Aitor Mañas, pero no ha habido suerte hoy. Y pues volvemos a repetir, ¿no? Al final, pues por suerte, por falta de ocasiones, pero no termina de arrancar este filial de Emilio Larraz esta temporada. Está costando mucho este año. Y el Club Deportivo Teruel con gol de Perú, que rascaba 3 puntos de oro en la cancha del Club Deportivo Alfaro. Sí, al final pues que van a tener que hacer buenos la semana que viene frente al conjunto Barbo. Tenemos derbi, Club Deportivo Teruel Utebo, el día 8 a las 5 de la tarde. Te meto prisa porque tenemos ya a nuestro protagonista, que la verdad es que para mí es un privilegio tener a un canterano de mi Logroñés, del bueno, de la Sociedad Deportiva Logroñés, que no es otro que Jesús Diaby. Buenas noches. Muy buenas noches. Exjugador del Valparaíso, del filial, el antiguo filial de la Sociedad Deportiva Logroñés. Sí, estuve en el filial 2 años y bastante bien. Y un jugador muy querido por la afición del conjunto riojano. De hecho, fíjate tú lo que son las cosas. Esta semana me tocaba narraros. Por desgracia, pues la boira, la niebla nos hizo que el partido pues fuera muy interruptus, ¿no? Pero muchísimos aficionados del Logroñés me preguntaban por ti. Sí, al final conocía a bastante gente. Al final yo también soy de Logroño de toda la vida. Y quieras o no, pues vas haciendo relaciones con la gente. Porque yo al final, al ser un canterano, pues seguía al club como un aficionado más, ¿sabes? Los has dejado marcados, David. Sí. Marcados. Sí. La verdad que oye, sí. ¿Qué tal, David? ¿Cómo os lo estáis cuidando por ahí por Egea? Digo, hombre, que el chaval está muy bien aquí, joder. Sí. Bueno, tenemos que decir que David es un defensa
ultra polivalente, puedes jugar en cualquier posición, pero te tengo que preguntar dónde te sientes más cómodo, porque yo he visto que puedes jugar tanto de central como por la banda diestra como por la banda zurda. Hostia, Sí. eres un diamante en bruto para cualquier entrenador. Sí, al final he empezado jugando de central diestro otra temporada porque soy diestro. Y por las necesidades del míster, pues me ha puesto también de central zurdo. Pero al final pues tengo buena salida de balón y demás y no ha habido ningún problema de momento. Seguimos con ello y preferencias no te sabría decir. Yo estoy cómodo en la posición que necesite el entrenador y con ganas siempre de hacer lo mejor que pueda cada partido. Bueno, ¿qué suponía para ti el enfrentarte a tu Logroñés? Pues era un partido muy especial. Al final, al principio tampoco iba a jugarlo porque estaba fuera de la convocatoria. Decisión técnica. Pero era un partido muy especial para mí y nos venía muy bien la victoria. Nos metíamos en playoffs ya con la victoria y era un día bastante especial, la verdad. He visto a mucha gente que hace mucho tiempo no había tenido la oportunidad de ver y fue un día muy bonito. Me consta. Vale, Héctor. Bueno, ahora con la mente puesta, ¿no?, en ese partido del martes en Copa del Rey con el Valencia, ¿cómo se prepara? El miércoles, sí. El miércoles. ¿Cómo se prepara el ambiente y un vestuario pues que al final pues, vas a recibir a un conjunto histórico como es el Valencia Club de Fútbol, que no está en sus mejores momentos en Primera División, y creo que es un buen momento para que se lleven un toque de atención de Luchán, ¿no? Sí, sería algo increíble, la verdad. Al final el ambiente no hay que prepararlo mucho porque para todos es un sueño jugar contra un Primera División. No hace falta que le digas a un compañero tienes que estar motivado o lo que sea, porque al final ya la motivación está dentro. Y para mí es una oportunidad muy grande también, porque el año pasado tuve la oportunidad de jugar contra el Girona y ya pude ver lo que es un ambiente de jugar contra un Primera División, y la verdad que poder volver a vivirlo este año es una gran suerte, y si nos podemos llevar la victoria sería algo increíble, la verdad. Yo nos veo con posibilidades, al final hay que ser humildes, respeto a un Primera División y un histórico de España como el Valencia, pero yo creo que si hacemos las cosas bien tenemos bastantes posibilidades de sacar algo positivo en casa. Yo creo, David, que ya la habéis liado, bueno, en redes sociales, con la campaña de Jumper, la habéis liado por completo, o sea, es una pasada, todo el mundo está con los Jumpers que no cagan, pero venís de ganar a un histórico como el Hércules de Alicante, un conjunto de Primera Federación, ahora os viene otro histórico, en este caso de Primera División como es el Valencia, y no hay miedo, ¿no, David? No, la verdad que ya, como te he dicho, miedo ninguno. Al final, el inicio de esta temporada está siendo muy bueno de todo el equipo y al final es un reto muy grande, sí, pero contra el Hércules ya demostramos que somos un equipo sólido y al final, si estamos metidos en el partido, es muy difícil crearnos ocasiones. No nos llegaron casi al área y estuvimos los 90 minutos, que era un rival de superior categoría, pero no se notaba. Estuvimos plantándoles cara y jugando el balón sin ningún problema al final. Que el Valencia es un Primera División y todos lo sabemos, sí, pero no sé. La verdad, miedo ninguno, hacer lo que sabemos hacer, y yo creo que tenemos bastantes posibilidades de llevarnos el partido. Mira, ¿sabes quién nos puede dar un máster de mata gigantes? Y lo tienes en el vestuario, ¿eh? Sí, Ramón. Con todo lo merengón que es Ramón, que es un merengue confeso, ¿eh? Tú pregúntale por el alcoyanazo con el Real Madrid. No hace falta que se lo pregunte, cada 2 días nos lo está recordando. ¿Qué os dice? Cada 2 días nos recuerda que dio una asistencia de cabeza contra el Madrid, que eliminaron al Madrid, esto y lo otro, no le puedes decir nada. Es el jefe ahí. Sí, hombre, ya, es el jefe junto con el director deportivo, son los 2 putos jefes de la sociedad deportiva. Pero me refiero a ¿qué os intenta transmitir en ese la filosofía o lo que él sacó de esa vivencia como futbolista? Nos intenta hacer llegar que al final, que es un día muy, muy bonito, que al final de toda nuestra trayectoria de fútbol, que igual es de los días que más vas a recordar durante tu vida cuando pasa el tiempo, porque él ya al final tiene una edad que ha jugado bastantes años
y nos intenta ver como que no es un partido cualquiera, como que dentro de 10 años igual es el partido que nos vamos a estar acordando de aquí de Egea y que podremos hablar con nuestra familia y todo eso. Eso nos intenta hacer llegar todos los días y demás. Para que salgamos al partido con las ganas necesarias y demás, pero como ya te he dicho, no hace falta que nadie te diga que tienes que salir con ganas porque ya las ganas están ahí desde que dimos el sorteo. Y sin perder la cara, ¿no?, a la Liga, el fin de semana visitáis el difícil estadio del Arenas de Guecho. ¿Cómo veis ese partido del domingo después del partido, pues, de Copa del Rey? Que ojalá, pues, que si lógicamente si se pasa de ronda las piernas no van a pesar nada, pero bueno, hay que tener también en el horizonte ese partido. Y cómo os habla Iván, ¿no?, de cómo afrontar esta semana un poco atípica para vosotros, de una semana de 3 partidos, aunque pues por la desgracia del aplazamiento por la niebla del fin de semana, que al final eso pues a vosotros también os va a venir bien por el tema de un poco de cansancio. Pero ¿cómo se prepara una semana un poco atípica para vosotros con la visita al líder de la categoría? Bueno, al final, yo si no tengo mal entendido, creo que es el sábado el partido. El sábado a las 5, sí. Sí, vale. Y al final nosotros tenemos una plantilla muy amplia. No hay casi ningún jugador que haya disputado todos los partidos, todos los minutos, y tenemos varios jugadores por cada posición, ¿sabes? Creo que no hay ningún problema. El míster confía en todos y los que jueguen el miércoles igual llegan un poco más cansados al sábado y habrá que rotar. Y yo confío en todos de que podremos dar la cara tanto el miércoles como el sábado. Al final es complicado porque visitas al líder en su casa. Habiendo jugado el miércoles, las emociones cambiarán, depende del resultado del miércoles. Igual estás en la nube o algo deprimido porque es un partido muy importante el del miércoles que lleva muchas emociones, ¿sabes? Pero el del sábado es más importante todavía para mí porque al final lo que nos da de comer a nosotros es la liga. O sea, y por eso, y ya ganar el sábado te metes casi en playoff otra vez, y si estás en la lucha ahí, pues no sé, no sabría qué decirte exactamente. Lo primero es el miércoles y ya a partir de ahí ya vamos viendo. ¿Y había os pensabais ver en esta zona de la tabla ahora, cuando empezasteis la temporada? Porque erais un recién ascendido. A ver, los que os seguimos desde hace muchísimos años y os hemos narrado, y cuando estabais en la segunda división B, todos sabemos lo que es la Sociedad Deportiva Egea, lo que mueve, la cantidad de gente que acude a Luchán. Es una afición extraordinaria que en todo momento nunca deja solo al equipo, pero cuando te plantearon el proyecto, ¿tú veíais que ibais a funcionar con tanta suficiencia? Yo de primeras no sabría qué decirte, porque al final yo llegué aquí, venía de un año complicado en el San Roque, no me esperaba estar en la situación que estamos aquí, en una buena situación, te quiero decir, que tampoco es que estemos muy bien. Estamos bien, una situación cómoda, que podemos aspirar a más cosas de las que pensábamos al principio. Y todo gracias yo diría, al trabajo del cuerpo técnico, que al final con los jugadores que hay han sabido organizar bastante bien el grupo y hay muy buen ambiente en todo el equipo, que eso al final es lo principal para que funcione bien el equipo, ¿sabes? Es que se os ve como una familia. Sí, que es lo que te quiero decir, que al final esa es la base de todo. Si el grupo está junto, los resultados pueden llegar. Y aparte que hay muy buenos jugadores al final, y están sabiendo cómo sacar el cuerpo técnico está sabiendo cómo sacar todas sus habilidades, ¿sabes? Que eso al final es lo más difícil, porque igual el año pasado me pasaba que teníamos muy buenos jugadores, pero el sistema o el sitio donde les ponía para jugar, pues igual no era el sitio idóneo para que explotasen todas sus capacidades. Y al final el año pasado estaba jugando incluso de carrilero la mayoría de partidos. Pero bueno, ya al final y eso. La última, Héctor. Nada, como personalmente, ¿qué nos puedes contar de cómo llevas la temporada en la Sociedad Deportiva Egea? Yo os he visto varios partidos este año y la verdad es que las impresiones son espectaculares. A la verdad que se ha confeccionado una plantilla muy buena para Segunda Federación. Y en lo personal, ¿cuál es tu objetivo con la Sociedad Deportiva Egea esta temporada? Pues por lo general yo veo un muy buen grupo, como te he dicho antes.
Y yo creo que podemos aspirar a grandes cosas, pero con la cabeza tranquila. Sabemos que lo primero es la salvación y a partir de ahí todo lo que venga, pues gracias a Dios, ¿sabes? Y vamos partido a partido nosotros y a pensar en Valencia, y después de eso ya podemos pensar en Arenas. Y después de eso ya partido a partido, no podemos mirar más allá. Al final no te puedes poner expectativas tampoco muy altas porque luego igual te metes presión que no necesitas. Y en lo personal yo estoy cómodo, la verdad. Estoy viviendo un buen año, diría, que venía de un año bastante complicado por Andalucía. Y la verdad que me estoy encontrando bastante cómodo, muy contento con los compañeros, por el grupo y cada día con más ganas de mejorar y seguir hacia adelante. Pues Josué Diaby, un auténtico honor tenerte aquí en la grada, de aficionado de la Sociedad Deportiva Logroñés a aficionado de la Sociedad Deportiva Logroñés. Para mí es un placer el haberte tenido. Y tú pregúntales a otro senegalés que tuvimos en la Sociedad Deportiva Egea, que es un pelotero extraordinario. Tú pregúntale a Ramón y oye... Vale, yo le pregunto. Me ha dicho Francho que tuvimos un tío aquí que jugaba a las mil maravillas. Es un auténtico, ¿cómo te diría yo? Un baluarte del fútbol aragonés. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues el amigo Héctor me va a ayudar, porque estuvo en la Sociedad Deportiva Tarazona, en la Sociedad Deportiva Egea, ahora está en el Numancia. Ah, vale, creo que sé quién dices, el mediocentro, no me acuerdo del nombre exactamente, pero es mediocentro. Sí. Tú pregúntale a Ramón, un pelotero, aparte de extraordinario, una extraordinaria persona. Es Mustafa, ¿no? Y sí, Mustafa, eso es. Mustafa siempre en nuestro equipo, tío. Siempre en nuestro equipo. Un jugador. Mañana se lo digo. Un pelotero fino. O sea que. ¿Quién nos puede decir que tú no seas nuestro nuevo Mustafa en el fútbol aragonés? Pues ojalá. Vamos viendo, poco a poco. Lo he dicho, un placer, amigo. Muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, gracias. Pues yo lo veo, Héctor. Sí, la verdad que. Como he dicho, porque de trazas de forma de jugar, de la posición que ocupa, incluso puede estar como pivote defensivo, como pivote como 5 argentino, un jugador muy aprovechable. Ya te digo que ha dejado muy buena impresión en todos los aficionados de la Sociedad Deportiva Logroñés y ahora, bueno, pues lo está aquí en la Sociedad Deportiva Egea, nos está demostrando jornada a jornada, pues que es un jugador importante para Iván. Sí, yo creo que, además, aparte creo que él lo ha dicho muy bien, ¿no? Que la plantilla pues está muy bien compenetrada para afrontar esta temporada. Pues ahora también llega el premio de la Copa del Rey, ¿no? Que pues al final es un premio de la temporada pasada, pero al final pues soñar es gratis y además pues viene con esa... El Valencia no viene en su mejor momento de la temporada, está pasando por muchos problemas durante muchos años y al final pues... es un momento bueno, ¿no? para el Egea de recibir un equipo pues, de primera división como es el Valencia, pero que no está en su mejor momento y por qué no pues poder meterle mano, ¿no? Además pues con esa anécdota, ¿no? De que pues en el Real Zaragoza coincidieron Iván Martínez y Rubén Baraja, justo cuando era cesado uno pues pusieron a Iván Martínez al mando del primer equipo, se conocen bien porque además pues trabajaban juntos la metodología pues con el filial y el primer equipo y bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por qué no soñar y que el Egea pase de ronda y seguir soñando y seguir haciendo pues de esa temporada pues seguir disfrutándolo, que además está haciendo muy buen fútbol y la verdad que se lo merecen todos los jugadores. Bueno, pues nosotros nos quedamos sin disfrutar del partido de la jornada entre la Sociedad Deportiva Egea y la Sociedad Deportiva Logroñés. Fue un coitus interruptus, 15 minutos más 12 de espera, 27 minutos largos de espera para ver si escampaba Boira o no del campo de Luchán. Como era predecible, pues bueno, más que escampar, baixó todavía y ya no se pudo ni siquiera, pues bueno, jugar al raso, ¿no? Esperemos a ver qué fecha nos dan para que se pueda celebrar ese encuentro, que me imagino que será entre semana, seguramente la semana posterior a la Copa del Rey. Estaremos muy atentos porque la verdad es que es un partido que estábamos todos esperando como agua de mayo.
Y ahora, pues ya centrándonos en lo que va a ser esta jornada 15ª, tenemos a la Sociedad Deportiva Egea, que visitará el campo de las Arenas de Guecho el día 7 a las 5 de la tarde. El Balbastro el día 8 recibe a la Sociedad Deportiva Guernica a las 12 de la mañana. Yo creo que ese sí que es un partido trascendental para los chicos de Dani, porque ahora en estos momentos ocupa la posición 17ª con 10 puntos y el Guernica es 10º con 17 puntos, pero es que el descenso lo marca el Calahorra con 16. Sí, la verdad es que a ver qué pasa en la Copa, ¿no? Y creo que va a marcar mucho el devenir del conjunto de Dani Martínez el que pase el martes con la Copa del Rey, porque eso te puede suponer un plus, o bueno, aunque pierdas el partido que está dentro de las quinielas, pues bueno, pues el plantarle cara a una primera división, en las sensaciones que poder dejar, pero sí, creo que ahí está. En Liga hay que ganar ya porque al final se va distanciando todo mucho y hay que estar ahí, y al final pues la cabeza de los jugadores al final es una losa que no te puedes quitar de encima, y estamos hablando de que son ya pues son muchos puntos, ¿no?, los que se han dejado por el camino, y hay metidos equipos pues que al final darán ese arreón, ¿no?, porque al final pues está la Real C, está el Calahorra, está el filial del Alavés. Son muchos equipos metidos en la pelea, que al final los equipos están llamados a estar en mitad de tabla por su condición, y cuanto antes intentes salir de ahí, pues mucho mejor. Y creo que plantilla hay y mimbres hay, pero claro, también tiene que darse la suerte y que entre la pelota y sobre todo pues no el encajar, porque la derrota del sábado con un 3-0 pues es dolorosa y es difícil de asimilar. El Deportivo Aragón, que visita el campo del Club Deportivo Alfaro, y el derbi que se disputará en Pinilla entre el Club Deportivo Teruel y el Utebo Fútbol Club a las 5 de la tarde. Con lo cual, pues bueno, en estos momentos líder en las Arenas de Guecho, que hoy ha empatado, algo que es noticia, porque en los últimos 5 encuentros 3 victorias, 2 empates. Le sigue el Eibar empatado también a puntos, con 4 victorias y un empate. Y la Unión Deportiva Logroñés ya se sitúa tercera con 26, cuarto el Utebo con 25 y la Sociedad Deportiva Logroñés, el Logroñés, con 23 puntos y un partido menos, al igual que la Sociedad Deportiva Egea, que es sexto con 22 con un partido menos. A partir de ahí, pues fíjate, Tudelano 19, Teruel 18, Deportivo Aragón 17, Guernica 17, Anguiano 17... y Club Deportivo Alfaro 17. Y como bien dices, el Deportivo Alavés, que es quien ocupa el puesto de playoff de descenso, con 16 puntos. Y eso que de los últimos 5 encuentros, los 3 últimos los ha firmado con victorias, pero luego Calahorra, Izarra, Real Sociedad, todos con 13 puntos, y Barbastro y Subiza, que ocupan la 17 y la 18ª posición, 10 y 9 puntos. Y yo el Subiza me da a mí que al ser en los Asuna C, algo se sacarán de la manga pues para reforzar todavía más al equipo. Con lo cual, como tú bien dices, si no han sonado las alarmas ya, deben de sonar las alarmas en el Municipal de Balbastro. Sí, porque además, ahora repasando estadísticas de todos los equipos de la zona baja, es el único equipo que lleva 5 derrotas consecutivas. Entonces, al final, un empate, una victoria, al final pues vas enganchándote, vas cogiendo buenas sensaciones, buena racha, pero ostras, 5 derrotas consecutivas en Liga, al final es que hace mucho daño, y si te metes en el pozo de esta categoría, luego es muy difícil salir, porque el momento que pasa diciembre, enero, ya los equipos empiezan ya a apuntalar pues para el mercado de invierno, empiezan a reforzarse. Luego también pues en el momento que ya llegan las últimas 10 jornadas, todos quieren dar el arreón final para posicionarse bien en la tabla, y creo que este año va a estar mucho más abierto que la temporada pasada. Creo que este año hay muchas más opciones, porque al final, pues desde el último que es el Subiza, que lleva 9 puntos a mitad de tabla, son ni 3 partidos, ¿no? Entonces al final pues todo es cuestión de sumar y de ponerse a trabajar, ponerse el mono de trabajo. Sabemos que es complicado, pero los nuestros creo que sea más y buena plantilla en todas las plantillas de
de aquí, de nuestros equipos, y creo que tienen mimbres para ello, pero hay que ponerse el mono de trabajo y luchar. El ejemplo es el Teruel ha ido de menos a más, y es la opción más clara, ¿no? Tienes que sacar los puntos, tienes que ponerte a bregar sin ninguna otra opción, porque al final es lo más importante, el sumar, y no importa cómo sumes, que es 0-1 de minuto 90 con un gol de rebote, vale igual que si lo marcas por toda la escuadra. Sí, yo creo que al final está todo muy apretado, tanto por la zona alta como por la zona baja. De hecho, hay muy pocos puntos de diferencia entre un bloque y otro, pero sí que todos tenemos en mente la temporada pasada del Club Deportivo Brea, que también empezó así, que empezó muy dubitativo, con muchas lesiones, una plantilla plagada de lesiones, y luego pues teniendo verdaderos problemas para poder reforzarse, ya no solamente a lo largo de todo el mercado, sino bueno, en momentos tan puntuales y trascendentales como fue el mercado de invierno, ¿no? Sí. No es el mismo caso de la Unión Deportiva de Albastro, porque bueno, tiene hay más mimbres, hay más estructura, hay más infraestructura, pero sí que es verdad que a ver qué pasa con la Copa, si al final pues pueden hacer caja con el Español, que es lo realmente importante, si al final pues consiguen ganarle al conjunto de Manolo González, pues oye, pues otro paso más, pues para intentar rascar algo más de caja, y que eso sirva pues para el poder reforzarse en el mercado invernal, que la verdad es que buena falta le hace, por lo menos en cuanto a la posición de 9, porque Marc Prat no puede estar solo. No, eso es, además, lo comentaba la semana pasada Chus Herrero, que también era mala suerte, ¿no? Que sus dos referencias en ataque pues iban a estar pues un tiempo alejados de los terrenos de juego. Parece que Aldair pues volverá un poco antes, ¿no? Pero el caso de Adrià de Mesa, creo que hasta enero dijo que no iba a volver, y esa era la baza, ¿no? Pues hacer una buena entrada el martes en Copa, dejar unas buenas sensaciones y intentar reforzarse pues pronto en el mercado de invierno, aparte que es una competición que es que no para, es que prácticamente se juega todas las semanas, está el calendario muy apretado y no se para, no da tregua para ponerte las pilas, porque al final el momento que te descuelgas no hay tu tía, porque es que no se para, está mirando el calendario y está muy apretado, y no hay manera de desconectar ni una semana. Vienen curvas y nos tenemos que preparar para ellas. Bueno, Héctor, pues ya llevamos prácticamente hora y media de programa, y mira que hemos ido a escape. Hoy hemos tenido protagonistas de todos los colores y en todas las categorías, cosa que hacía muchísimo tiempo que no teníamos y que no podíamos disfrutar. Yo creo que ya es la hora de bajar el telón, ¿eh? Eso es, hay que plegar la grada y ver qué nos depara esta semana, que tenemos semana ajetreada y semana movida entre fútbol sala, tenemos de todo esta semana. Tenemos mucho de qué hablar. Yo os emplazo el miércoles a que os conectéis al 40x20, al programa del fútbol sala aragonés, donde vamos a tener de todo, clásico, copa, qué va a pasar con Guanapís, qué pasa con Colo-Colo. Bueno, hablaremos de todo un poco como hacemos habitualmente. Daros las gracias por la acogida que ha tenido el programa. La verdad es que es una pasada, no nos esperábamos tener tantísima y tan buena y cálida acogida por parte de todos los tifosi, aficionados y aficionadas del futsal aragonés. Lo mismo con respecto a la Grada FM, siempre os hacemos la misma petición, que por favor os suscribáis al canal de YouTube, que no cuesta nada. Luego lo colgamos en iVoox para el que esté entrenando en el gimnasio y quiera oír el programa, pero YouTube ahora es importante para nosotros y necesitamos ese refirme por vuestra parte. No me queda más que despedirme de todos vosotros y vosotras hasta el miércoles, los aficionados de 40x20, y al resto hasta el domingo. Que vaya bueno, sed buenos. Adiós. La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación. Con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en La Grada FM.